días para toda Latinoamérica y muy buenas tardes para todos los que nos acompañan desde España. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy con todos ustedes, así que muchas gracias por estar conectados. Hoy veremos un tema crucial, sobre todo en las épocas difíciles que nos está tocando vivir, ya que está referido al manejo, a la gestión de la liquidez de nuestras compañías. Bien, primero para empezar un poquito sobre mí. Mi nombre es Henry Ackerman y siempre que me presento me gusta empezar por la parte que más disfruto, que más me gusta. Soy un hombre de familia, un orgulloso esposo y padre de 2 hijos maravillosos de 6 y 8 años, quienes claramente son mi motor. Soy de Perú y radico en Lima. De mi semblanza solamente voy a resaltar un poco mi experiencia en los últimos 10 años hasta inicios del año 2019. Me desempeñé como CFO de 2 importantes empresas del sector inmobiliario, orientados al sector o al segmento socioeconómico medio y medio bajo, habiendo contribuido con mi equipo a financiar proyectos de gran envergadura, logrando entregar cerca de 5.000 casas en dicho periodo. Sin duda, fue una etapa de mi etapa profesional muy satisfactoria, porque mi propósito era justamente contribuir con el sueño de la casa propia de miles de peruanos y de escasos recursos. Pero bueno, siempre mi sueño fue un poco más cumplir con mi misión, pero de manera independiente, con mi negocio propio. Y fue así como llegué a la maravillosa familia de Action Coach hace ya 1 año y medio exactamente, y donde mi misión no ha variado mucho, que es contribuir e inspirar a la mayor cantidad de empresarios a que alcancen sus sueños personales a través del crecimiento ordenado de sus negocios. Así que, bueno, espero darles algo de valor en esta corta sesión y dado que mi expertise proviene del lado financiero, hoy les traigo este tema relacionado a mi campo, pero que considero es de vital importancia para todos y sobre todo si somos dueños de negocio, gerentes de nuestro negocio, para poder sobrevivir y poder prosperar y fortalecer la operación a pesar de la crisis. Muy bien, el día de hoy vamos a intentar contestar esta pregunta que es ¿por qué ocurre la falta de liquidez en las empresas? ¿Cómo podemos detectarlo a tiempo? Y una vez que se presenta, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación financiera? Y que es ya la etapa de planeamiento posterior al diagnóstico. Espero no enredarlos con muchos conceptos financieros. Prometo hacer mi mayor esfuerzo, pero también, como siempre decimos en Action Coach, les pido que den su 100%, ya que los temas financieros requieren de mucha atención. Ahora, para empezar, quisiera hacer una encuesta, una pregunta muy simple. No sé si Teresa nos puedes ayudar. Muy bien, ahí están viendo la pregunta. ¿Por qué ocurre la falta de liquidez en las empresas? ¿No? Y la pregunta es, si en tu empresa en este año has tenido falta de liquidez, de pronto te has tenido ahora o lo has tenido en lo que va del año. Los vamos a hacer unos pocos segundos más. Unos 5 segundos más. Es una respuesta muy concreta, cerrada, sí o no. Muy bien. No sé, Teresa, si me puedes compartir los resultados, que no los puedo ver. Sí, coach. 71% respondieron que sí. 71%. Exacto. Ok, mira, qué interesante. Bueno, espero entonces que todos ustedes, todos los que respondieron que sí, se lleven algunas ideas de valor y mejorar así sus finanzas empresariales. Y para los que respondieron que no, también los invito a que lo vean como una oportunidad para quizás implementar algo nuevo o algo diferente y reducir la probabilidad de tener algún problema financiero más adelante. Muy bien. Ahora, cuando querramos entender qué es lo que ocurre en la empresa, tenemos que ver qué es lo que está pasando desde un punto de vista financiero. ¿Ya? Las finanzas, y en particular la contabilidad, recogen todas las transacciones económicas que realiza la empresa y por lo tanto reflejan la situación o la salud financiera de toda empresa.
Y por ello debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Los problemas, efectos, síntomas y cuál es la secuencia. Normalmente ante cualquier cosa que pase en la empresa, casi que automáticamente lo calificamos como un problema y decimos, caramba, se nos ha presentado un problema cuando no necesariamente lo es. Por ejemplo, a mí, les voy a hacer una analogía, a mí me puede doler la cabeza, me puedo despertar un día con dolor de cabeza. La pregunta es, ¿eso es un síntoma o es un problema? ¿Qué opinan ustedes? Si pueden, por favor, escríbanlo por el chat también. Teresa, si me puedes ayudar. ¿Será un síntoma o un problema el dolor de cabeza? Bueno, es un síntoma, no es un problema. Entonces, si yo voy al doctor, voy al médico y le digo, doctor, me duele mucho la cabeza, el doctor me dará una receta en función a un diagnóstico. Un buen doctor te va a hacer preguntas correctas y los análisis necesarios para averiguar por qué te duele la cabeza. Y es muy distinto si te duele porque sencillamente dormiste mal la noche anterior, por ahí tuviste un insomnio, con lo cual el doctor te recetará un par de aspirinas, un par de pastillas, a que te duela porque de pronto te ha dado una migraña o algo más grave que una mala noche. Entonces ya la aspirina no te va a calmar el dolor, pero fíjense que el síntoma es el mismo, el dolor de cabeza. Hago esta analogía porque en la empresa pasa lo mismo. Hay muchos síntomas que los detectamos, pero no sabemos identificar cuál es el problema, es decir, cuál es el verdadero origen o la raíz de dichos síntomas y terminamos implementando recetas equivocadas. Le pregunto también, la falta de liquidez, si tienes falta de liquidez en tu empresa, ¿será un síntoma o será un problema? Y la respuesta es que es un síntoma. ¿De acuerdo? Sin embargo, muchas veces lo vemos como el problema. Entonces, si es un síntoma, debemos identificar qué fue lo que lo originó, cuál es la razón para recién ahí poder implementar la receta correcta. ¿De acuerdo? Ahora vamos con una segunda idea. Los síntomas de falta de liquidez en una empresa se originan por dos tipos de problemas. Pueden ser problemas de funcionamiento o problemas de planteamiento. ¿Y cuál es la diferencia? Veámoslo con un ejemplo. Si yo no tengo cash en la empresa y veo que mis cuentas por cobrar, mis clientes que no he cobrado, han subido mucho durante el año y sin mayor análisis concluyo que los clientes no quieren pagar por la coyuntura, por el COVID, por la crisis, y por tanto pienso que es normal que no quieran pagar, entonces ni los llamo. Pero ¿qué tal si esa no es la razón? De pronto no me pagan porque no les estoy cobrando o no he implementado una política de créditos y cobranzas. Entonces, si nadie cobra, no te van a pagar. Ahora, si no me pagan porque yo no he hecho la labor de cobranza, será un problema de funcionamiento. Yo he funcionado mal. Ojo que cuando digo yo me refiero a mi negocio, ¿no? Porque yo, como dueño, como gerente de negocio, soy el máximo responsable de todo lo que sucede en la empresa y somos una entidad jurídica autónoma, ¿no? El dueño o el accionista de la empresa. Pero si, por ejemplo, mis clientes no me están pagando por el COVID, por la crisis, y por lo tanto lo que antes se cobraba 30 días, ahora se cobra 90, entonces ya pasa a ser un problema de planteamiento y la solución será distinta. Si se trata de un problema de planteamiento, ya no lo resuelvo tan fácilmente como poniéndome a cobrar o llamando. Tendré que buscar otro tipo de soluciones para cerrar esa brecha y quizás hasta tenga que innovar o cambiar el modelo de negocio y buscar nuevos clientes en sectores menos golpeados. Ahora, el problema de funcionamiento es como el haber dormido mal, ¿no? Lo resuelvo con una simple pastilla, haciendo ajustes en algunas palancas y de muy corto plazo. En cambio, si el dolor de cabeza, que es el síntoma, es producto de algo más grave que una mala noche, entonces ya se convierte en un problema de planteamiento porque no lo puedo resolver yo mismo. Ya la solución no depende solo de mí. Necesito otro tipo de tratamiento para curarme. Lo mismo pasa en la empresa. Y por eso es bien importante que primero identifiquemos los síntomas, la falta de liquidez, después cuál es el efecto, en este caso les mencioné las cuentas por cobrar elevadas, y cuál es el problema, qué originó esas cuentas por cobrar elevadas, si fue porque yo no cobré o por el COVID o por la crisis. En síntesis, eso es hacer un buen diagnóstico financiero que te permite identificar el problema e implementar acciones correctas producto del buen diagnóstico que hicimos en una etapa de planeamiento que es posterior al diagnóstico. Y como van a ver, todo está en la contabilidad.
Ahora veamos un poco de eso. Pero primero, si la contabilidad no la entendemos con lo mínimo que debemos entender, va a ser muy difícil que entendamos qué es lo que sucede en la empresa. Recuerden que el idioma de los negocios son los números. ¿Y qué es lo que mínimamente debemos conocer? Principalmente dos reportes. El balance y el estado de resultados, muy conocidos por todos. ¿Qué vemos en el balance general? Por un lado, el lado izquierdo, están todas las inversiones, que se conocen como los activos de la empresa. Es todo lo que tiene la empresa, principalmente dinero en caja, clientes, que son las cuentas por cobrar, inventarios y el activo fijo. Y por el otro lado, por el lado derecho, está el pasivo, que es todo lo que debe la empresa a los proveedores, que se les conoce como pasivo gratis, a los bancos, que son los recursos negociados, puede ser de corto o de largo plazo, al fisco y al accionista, lo que se ve ahí como recursos propios. Entonces, el activo es todo lo que tengo y el pasivo todo lo que debo en un momento del tiempo. Es una foto. Y como dueños del negocio, lo que más nos debe importar es dónde hemos invertido el dinero y qué rentabilidad me están dando dichas inversiones, esos activos que tengo en el balance. Y esa información la obtenemos justamente de la conjunción, de la unión del balance con el estado de resultados. El estado de resultados lo que nos muestra son los resultados de un periodo, ¿no? El estado de resultados es igual al ingreso, perdón, a los ingresos menos los gastos, igual al resultado que es la utilidad retenida o pérdida del ejercicio y que luego se registra en el patrimonio, lo que se ve ahí como recursos propios, y es así como se relacionan ambos estados financieros. Y en realidad, como se puede ver ahí, todo está en el balance, todo. Muy bien. Ahora vayamos a una tercera idea. Para hacer un buen diagnóstico financiero, básicamente necesitamos, primero, analizar los estados financieros, pero ahí resalto con mayúscula los estados financieros actualizados. Y lo pongo en mayúscula porque veo que muchos empresarios lo tienen, lo usan, pero de manera muy desfasada. ¿De acuerdo? Entonces, pregúntate tú a qué fecha tienes tus últimos estados financieros, tanto el balance como el estado de resultados. Ideal es tenerlos entre el día 3 y el día 10 del mes siguiente a más tardar. Sin estados financieros recientes, no podemos hacer un diagnóstico financiero ni bueno ni malo, simplemente no se puede y tampoco podemos tomar decisiones de manera oportuna, ¿ok? Ojo con eso. Ahora, una vez que tengamos los estados financieros actualizados, extraemos los índices financieros, los famosos ratios, el estado de origen y aplicación de fondos, que también se conoce como fuentes de usos, y el flujo de caja. Ahora, por restricciones de tiempo, voy a explicarlos muy brevemente. No pretendo que salgan expertos en los conceptos, en los reportes. Son muy pocos minutos. No, pero mi intención es que terminando esta conferencia busquen a su contador y le piden que les elaboren estos reportes si es que aún no los tienen. Y si tu contador no es capaz de brindártelos, te sugiero que lo cambie por uno que sí pueda, porque esto no es nada complicado, es algo bastante básico para los contadores. Empecemos entonces revisando rápidamente los ratios o índices financieros. Y para poder entender, para poder explicarles para qué sirven, permítanme hacer otra analogía en términos médicos. Así como el médico te manda diferentes análisis para ver cómo estás de colesterol, cómo estás de la anemia, otros para ver cómo está tu nivel de azúcar, etc. También los ratios te dicen cómo está la salud de tu empresa. Los ratios son a la empresa lo que los análisis a la persona. Y se agrupan en grandes rubros, ya que cada uno te va a dar una indicación diferente. Entonces, primero tenemos los índices de rentabilidad. ¿Qué es lo que nos dicen? Pues si la empresa gana o pierde plata, y si gana, ¿qué tan rentable es respecto a las ventas que se generan, lo que se conoce como el ROS, por sus siglas en inglés, que es la utilidad neta sobre las ventas, respecto a las inversiones realizadas, que es el ROA, la utilidad sobre los activos totales, y la utilidad respecto al patrimonio, que es el ROE. ¿De acuerdo? Es decir, no es suficiente medir solamente la utilidad sobre las ventas, sino hay que medirla también sobre los activos totales y sobre el patrimonio para poder respondernos a la pregunta, yo como dueño, ¿estoy satisfecho con el retorno de mis inversiones? ¿De acuerdo? Para poder justamente poder comparar el ROA y el ROE versus mi costo de oportunidad y poder darme cuenta o identificar si de pronto puedo obtener un mejor retorno en alguna otra inversión de igual o menor riesgo.
¿Ok? Entonces, no dejen de monitorear el ROA y el ROE. Segundo, tenemos los índices de operación. Nos dicen cómo está funcionando la empresa, cómo te están pagando tus clientes, a cuántos días en promedio, a cuántos días en promedio les pagas a tus proveedores, cuántos días tienes de inventario, cómo está la rotación de tus inventarios, cómo está la rotación de tus activos totales. Básicamente es eso. Y como les decía al principio, yo puedo tener síntomas de falta de liquidez porque no estoy funcionando bien. Por ejemplo, yo no estoy cobrando bien. Entonces, con estos índices detectamos los problemas de funcionamiento. Si se me empiezan a disparar los días de cobro o los días de inventario, necesito financiarlos de alguna manera. Y si no tengo líneas bancarias suficientes, el efecto es que vamos a empezar a forzar recursos. Eso significa que vas a empezar a pagar fuera de fecha a los proveedores o vas a incurrir en sobregiros costosos. Luego tenemos los índices de endeudamiento y nos dicen qué tan endeudado estoy, qué tanto de lo que poseo es mío. Y ojo con esto. Los pasivos o lo que debe la empresa son deudas con terceros y con el accionista. Pero siempre el costo de los recursos será más caro, de los recursos propios del accionista será más caro que el costo de los pasivos con terceros, porque es el accionista quien asume el 100% del riesgo y en una eventual liquidación es el último que cobra. Por eso es que muchos financieros se ven tentados a financiar el crecimiento, sus mayores inversiones a través de deuda con terceros para abaratar el costo de los recursos. Y está bien, ¿ok? Está bien. El problema es si es que no los monitoreamos y nos empezamos a sobreendeudar. Si se aumenta el apalancamiento o el endeudamiento, ¿contribuye a mejorar la rentabilidad de la empresa? Sí, pero también aumenta el riesgo de la empresa en caso de caer en insolvencia. Y por último están los índices de liquidez que intentan medir la capacidad de la compañía para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Digo que intentan porque en realidad no indican mucho, ya que no dicen nada sobre la temporalidad. Les doy un ejemplo. Imagínate que tu índice de liquidez, que es activo corriente sobre pasivo corriente, lo que te dice es que por cada dólar que debes, ¿cuántos dólares tienes? Entonces imagínate que pasas de un periodo de un índice de 2 a un índice de 2.5. Pareciera que estamos sumamente holgados, pero no nos dice nada si lo que debo lo tengo que pagar la próxima semana, por ejemplo, y lo que tengo lo voy a convertir en efectivo recién en 90 días. Con lo cual estaríamos con un gran desfase. Por eso no se recomienda usar estos ratios para medir la liquidez. Si queremos ver cómo está nuestra liquidez, es mejor usar el fuentes de usos y el flujo de efectivo, que los vamos a ver ahora. Ahora, ¿hay más ratios? Sí, por supuesto, pero estos son los más utilizados. Muy bien, vamos con una cuarta idea. Si lo que queremos es averiguar qué se hizo en un periodo y cómo se financió, el estado de origen y aplicación de fondos es la herramienta para ello. Nos ayuda a responder la siguiente pregunta: ¿de dónde proviene el dinero y en qué lo hemos usado? Por eso se llama también fuente de uso. Y el análisis es bastante simple. Lo único que se hace es comparar dos balances en dos momentos diferentes del tiempo, por ejemplo, al cierre del año 2019 y al cierre de noviembre de este año. Y se analizan las variaciones en términos absolutos. ¿De acuerdo? Entonces, se originan fondos cuando aumenta el pasivo, por ejemplo, se consigue nueva deuda, es una fuente. Cuando se logran utilidades, las utilidades son una fuente. O cuando disminuye el activo, por ejemplo, cuando vendemos o liquidamos algún activo. ¿Ok? Y se aplican o se usan fondos cuando aumenta el activo, por ejemplo, invertimos en un activo, ¿no? Compramos una camioneta, por ejemplo. Cuando disminuyen los pasivos, cuando pagamos alguna deuda, o cuando se pagan dividendos. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver en la foto de la derecha, no se ve muy bien, pero básicamente lo que quiero es que vean cómo se hace este análisis. Se pone el balance en el año 1 versus el año 2 en columnas, luego se saca la variación en términos absolutos, y en función si suben o bajan los activos y pasivos, se clasifican como fuentes de usos. Y al final, la totalización de las fuentes debe ser la misma totalización que los usos, incluso los puedes ordenar de mayor a menor y vas a ver muy claramente de dónde proviene el dinero, las principales fuentes, y en qué lo invertimos los principales usos. Bien, nuevamente, la idea no es que dominen el tema, no es mi intención, sino que entiendan los conceptos básicos y las herramientas clave y luego le pidan al contador que les prepare estos reportes.
Y por último, una quinta idea. Tenemos el estado de flujo de efectivo, que en realidad es el más conocido y más utilizado, pero hay dos formas de obtenerlo, mediante el método directo y el método indirecto. El método directo es el que se obtiene directamente de la cuenta de caja de la contabilidad, que es donde se registran todos los cobros y todos los pagos que se producen en un periodo. En cambio, el método indirecto se obtiene a partir de los estados financieros que les he mostrado, que son el balance, el estado de resultados y el estado de origen y aplicación de fondos. Ahora, normalmente en las empresas lo más común es llevar el flujo a través del método directo, que son los ingresos menos egresos igual al flujo del mes, más saldo inicial igual saldo final. Y está muy bien, no está mal, porque al proyectarlo así nos permite anticiparnos a un eventual periodo de iliquidez en la compañía y tomar decisiones de manera oportuna. Pero también es muy recomendable que lo revisen, que lo lleven a través del método indirecto, porque nos dice otra cosa, nos permite entender qué es lo que ha pasado y nos dice cómo es que pasamos de la utilidad a la caja. Entonces, conseguimos conciliar la caja con la utilidad del periodo y logramos comprender qué fue lo que pasó con nuestra utilidad en un periodo determinado. Y aquí les muestro una foto de cómo es la estructura del flujo obtenido a partir del método indirecto. Si quieren, tómenle una foto para que la pasen a sus áreas contables. Ahora, imaginemos que queremos analizar qué fue lo que pasó durante todo el 2020. Entonces, partimos de la utilidad neta generada en el año. Ahí se puede ver el primer flujo, es el flujo operativo. Empieza con utilidad neta, se suma la depreciación, ¿de acuerdo? Y luego todo el resto de lo que sucede en la compañía. Y básicamente se pueden agrupar en tres grandes actividades. Primero, lo que se ve en la parte segunda del flujo es las actividades de inversión. Entonces, es el flujo proveniente de las actividades de inversión. No es otra cosa que las variaciones en el activo fijo, que puede aumentar o disminuir, ¿de acuerdo? En función de si compramos o liquidamos en un activo fijo. El último flujo es el flujo de las actividades de financiamiento, que son dos cosas, bancos y accionistas. Por el lado de bancos puede aumentar si es que tomamos un crédito bancario o disminuye cuando pagamos un crédito bancario, puede ser de corto o de largo plazo. Y por el lado de accionistas aumenta cuando emitimos capital o hacemos un aporte de capital y disminuye cuando pagamos dividendos. Y el flujo operativo es todo lo demás. Por eso lo dejo para el final de la explicación. Empieza con la utilidad y el resto. Ahí están las cuentas por pagar, proveedores, clientes, inventario. Por eso es que es el flujo operativo. Y al final, la variación del efectivo en el periodo sale de la suma del saldo de estos tres flujos, ¿no? Y por lo tanto, tenemos una visión muy clara de qué fue lo que pasó en el periodo, logrando conciliar el saldo de la caja inicial con la caja final. Pero también se logra conciliar la caja con la utilidad, ya que el punto de partida, como pueden ver, es la utilidad neta del periodo. Y para finalizar, los dejo ya con las últimas reflexiones. A ver, lo ideal sería que la fuente principal de financiamiento en todo negocio sea la utilidad, ¿no? Pero sin embargo, muchas veces la principal fuente es el banco y los proveedores. Si la utilidad no es suficiente para financiar las operaciones y por tanto el flujo operativo es negativo, el efecto es que tendremos que recurrir al sistema financiero, lo cual, como digo, no está mal. Lo malo es si no lo monitoreamos y empezamos a pisar terrenos peligrosos de sobreendeudamiento y sobre todo en épocas de crisis donde la venta y la cobranza se caen. Si el flujo operativo es negativo, entonces no podré invertir en activos fijos, ni pagar a los bancos, ni repartir dividendos a los accionistas, porque la operación del negocio me está consumiendo caja, no me está liberando caja. Entonces solamente me queda o desinvertir, que sería vender activos, lo que se ve en el flujo de inversiones, o endeudarme más con bancos, o aumentar capital, o buscar un socio o un inversionista. Pero si se nos agotaron las fuentes de financiamiento y estamos al límite, quizás sea bueno decidir bajar un poco el ritmo de crecimiento. Recuerden que todo crecimiento requiere mayor financiamiento. Una alternativa, por ejemplo, podría ser subiendo los precios y contraer así un poco la demanda. ¿De acuerdo? Y por último, como han podido ver, si no tenemos el balance actualizado,
no se puede hacer prácticamente ningún análisis, ningún diagnóstico, ni de ratios, ni podremos entender de dónde provino el dinero, en qué se utilizó, y por lo tanto no podemos discernir si el síntoma falta de liquidez se origina por un problema de funcionamiento o de planteamiento, y la verdad es que será solamente cuestión de suerte o coincidencia que implementemos las recetas o las soluciones correctas. Bueno, muchas gracias. Espero no haberlos enredado mucho. Espero más bien haber podido aclarar o responder algunas interrogantes respecto a cómo se originan los síntomas de falta de liquidez y cuáles las herramientas recomendadas para hacer un buen diagnóstico financiero completo y las soluciones a plantear en consecuencia. Ahora sí, nos quedan algunos minutitos para contestar sus preguntas. Te cedo el micrófono, Teresa, si me puedes ayudar, si tuviera alguna consulta. Claro, claro que sí, coach. Buenos días a todos. Tenemos una pregunta aquí para iniciar esta sesión, que es, ¿qué hacemos si el flujo de la empresa es negativo? Ok, excelente pregunta. A ver, primero veámoslo desde el lado positivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer si es que el flujo de caja, o mejor dicho, ¿por qué nos sirve o para qué nos sirve que el flujo de caja operativo sea positivo? Primero, porque, como dijimos, nos permite poder invertir en activos fijos, sobre todo si estamos en crecimiento, necesitamos crecer también en activos fijos. Nos permite pagar a los bancos y nos permite pagar dividendos, repartir dividendos a los accionistas. Entonces, por el otro lado, si es que yo tengo un flujo de caja operativo negativo, no puedo ni invertir en activos fijos, ni pagar a los bancos, ni repartir dividendos. Entonces, ¿qué podemos hacer ante la pregunta de qué pasa o qué hacer si mi flujo operativo es negativo? Yo diría que hay dos caminos para ello. Primero, podemos tomar acciones para reducir el ciclo de caja de la compañía, ¿no? Recuerden, el ciclo de caja está compuesto fundamentalmente por las cuentas por cobrar más los inventarios, menos las cuentas por pagar. La brecha que se dé entre estos activos y los pasivos nos genera una necesidad de financiamiento y eso es justamente lo que, mientras más se va alargando esa brecha, nuestro flujo operativo se va volviendo menor o más negativo. Ahora, ¿qué podemos hacer si se nos suben mucho las cuentas por cobrar? Básicamente dos caminos. Primero, pónganse a cobrar, lo que dijimos al principio. No asumamos de que los clientes no me están pagando por la crisis. No, hagamos un plan de pagos, hagamos un cronograma de pagos. Lo otro que puede ser interesante es ofrecer descuentos por pronto pago. ¿De acuerdo? Hoy en día hay que priorizar más la liquidez que la rentabilidad. Recuerden que la liquidez y la rentabilidad son dos objetivos que toda empresa busca, pero que se contraponen entre sí. Es decir, si yo tomo una decisión que favorece la liquidez, va en contra de la rentabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo le ofrezco descuentos por pronto pago a mis clientes para que me paguen, para incentivarlos a que me paguen antes, estoy priorizando liquidez en contra de mi rentabilidad. Lo mismo los inventarios. Revisen sus inventarios, revisen la rotación de sus inventarios. Si tienen inventarios de muy baja rotación, es mejor que los rematen antes de que se vuelvan obsoletos. Y nuevamente, ¿no? Es priorizar la liquidez antes que la rentabilidad. Y por el lado de las cuentas por pagar, lo mismo es sentarse a negociar con los proveedores. Hay que pedirles que nos ayuden con plazos mayores, por lo menos de manera temporal, hasta que tu ciclo de caja nuevamente se vuelva a normalizar. Ese sería un camino. Y el otro camino sería crecer menos. Recuerden que todo crecimiento requiere de mayor financiamiento y al crecer vamos a necesitar incrementar nuestras cuentas por cobrar, nuestros inventarios, incluso nuestro activo fijo, y eso puede hacer que nuestro flujo operativo se vuelva más negativo. ¿De acuerdo? Incluso una alternativa, como les digo, sería subamos precios, si es que ese fuera el caso, y así podemos detraer un poquito la demanda. Super, coach. Tenemos también una solicitación. ¿Tú puedes comentar de algún libro, por favor, del tema? Mira, más que libros, yo lo que podría recomendarles es, lo que pasa es que lo que yo les estoy transmitiendo ahora es producto más de mi experiencia como CFO de los últimos 10 años y de maestrías y cursos que he implementado. Yo lo que les puedo hacer llegar es algunas notas más que libros, porque realmente los libros no te hablan mucho de esto. Estos son más producto de experiencia y de cursos que he llevado. Si alguno estuviera interesado, que se podría
podría contactar con el coach que lo invitó y el coach a su vez que me lo participe, y yo le haría llegar directamente esas notas para que lo pueda guiar un poco más en estos temas. Sobre todo lo que es capital de trabajo, necesidad operativa de fondos. Creo que es clave entender bien las diferencias de por qué se originan los problemas de liquidez, justamente para poder saber qué receta darle. ¿Ok? Súper, muchas gracias, coach. Muchas gracias a todos por la asistencia. Y si quieres decir algunas palabras más, te agradezco mucho. Sí, sí, permíteme, por favor, justo quiero aprovechar de invitarlos a todos. Bueno, primero agradecerles por estar conectados aquí, y también quiero aprovechar por invitarlos a la próxima sesión, la próxima conferencia que va a ser dictada por Hugo Trejo, un gran coach de México, quien también nos trae un tema muy, muy importante para estos tiempos que tiene que ver con el equipo, y es cómo convertir a tu equipo en un equipo ganador, en un equipo de campeonato. Así que muchas gracias, los esperamos y que tengan una excelente semana a todos ustedes.